Tribunal Constitucional. Buenos días, de pie por favor. Audiencia pública del Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional, Lima, 6 de junio de 2012, presidida por el magistrado señor Ernesto A. Miranda e integrada por magistrados señores Óscar Uriola, Juan Eli, Carlos Mesía Ramírez, Ricardo Callirgos, Fernando Calle Jayén y Gerardo Eto Cruz. Secretario relator, doctor Víctor Alzamora. Buenos días, señores abogados. Tomen asiento, por favor. Buenos días, presidente. Buenos días, señores magistrados. En las causas programadas para la fecha se ha solicitado realmente las siguientes causas. Causa número 1, expediente número 5448, año 2011, proceso de amparo, interpuesto por Percy Rogelio Ceballos contra el Jurado Nacional de Elecciones. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandada el procurador del Jurado Nacional de Elecciones, el abogado Robert Angulo Zabaleta. Buenos días, señor presidente, señora magistrado del ilustre Tribunal Constitucional. Vengo en representación de la Procuraduría Pública del Jurado Nacional de Elecciones y vengo a invitar al colegiado a confirmar la resolución apelada de la Sala Civil Transitoria de Huánuco, que desestima la demanda de acción de amparo interpuesta por el señor Rogelio Ceballos Pretel en contra del Jurado Nacional de Elecciones. La solicitud de la Procuraduría se basa en los siguientes hechos. El señor Ceballos Pretel pretende dejar sin efecto dos resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones. La primera, que es la 2542 de 2010, de octubre de 2010, y la segunda, la 4636 de 2010, de noviembre del 2010, que en primera instancia declaran fundado un recurso de apelación y por consecuencia lo excluyen como candidato de la lista para consejero regional provincial de Huánuco, y la segunda, que desestima su recurso de extraordinario puesto en contra de esa resolución que declara fundada la apelación antes mencionada. Pero ¿en qué se basa el señor Ceballos para pretender dejar sin efecto una resolución del máximo tribunal electoral? Él señala que será vulnerado el debido proceso, el derecho de defensa, porque él fue inscrito inicialmente y posteriormente el jurado dejó sin efecto su inscripción como candidato al regional de Huánuco. Pero el jurado, haciendo un análisis de los hechos y aplicando la normatividad vigente, es que lo excluye de esa candidatura a consejero regional de Huánuco. ¿Por qué? Porque el señor no cumplió con un requisito esencial establecido en la ley de elecciones regionales, que establece expresamente que para candidatear como consejero regional a una determinada circunscripción no necesita estar, no solamente necesita acreditar el domicilio efectivo de la circunscripción, sino que él debía estar inscrito en dicha circunscripción. Sin embargo, no, y como no cumplió administrando justicia en materia electoral, aplicó simplemente la y lo dejó fuera de carrera. O sea, vale decir que lo excluyó como candidato al Consejo Provincial de Huánuco. Aunado a ello, el jurado se dio cuenta de que, aparte de que no cumplía con el requisito, el señor el demandante tuvo una conducta bastante temeraria, por cuanto presentó en su momento, cuando se inscribió como candidato al Consejo Provincial de Huánuco, un DNI que estaba caduco, pero ese tenía un domicilio en Huánuco, pero estaba caduco. Posteriormente, cuando él presenta se le pide presenta un nuevo documento, y ese documento, que fue el que últimamente les pidió tenía
domicilio, tenía un domicilio en la provincia de Ambo y no en Huánuco. En consecuencia, ahí se advierte que el señor actuó en forma maliciosa y quiso sorprender a la autoridad electoral. Es por ello que, aplicando la normatividad vigente, como digo, la ley de elecciones regionales, se le excluyó de la lista de candidatos y ahora pretende dejar sin efecto una resolución del jurado. Entonces, señora magistrada, lo que ha hecho las elecciones es aplicar simplemente la normatividad vigente en materia electoral y, administrando justicia por mandato constitucional, actuó de forma ley excluyendo al señor de la lista de candidatos al Consejo Regional de Huánuco, ¿no? Y excluyendo de la lista. Por esas consideraciones solicito confirmar la apelada. Señor abogado, el magistrado Ricardo Momón le va a hacer algunas preguntas. Muchas gracias, señor presidente. Señor abogado de la Procuraduría del Jurado Nacional de Elecciones, este señor Percy Rogelio Ceballos Pretel actualmente ejerce el cargo. Él es consejero del Consejo Provincial de Huánuco. No, señor presidente. No ejerce. ¿Fue elegido por la ciudadanía de Huánuco como su consejero? Bueno, en las elecciones obtuvo la mayor votación, pero no fue proclamado como tal porque fue excluido al final por el jurado nacional. Es decir, podemos asumir, sin que mis preguntas supongan un adelanto de opinión, porque esto habrá que revisarlo con el expediente, pero de lo que usted nos informa, señor abogado de la Procuraduría, este señor Ceballos fue elegido por la ciudadanía, consejero, y el jurado de elecciones advirtió: cuidado, este señor ha sido elegido, pero nos ha presentado un DNI que tiene como domicilio un DNI caduco. Entonces le piden el otro, y en el otro el nuevo DNI de Reñec aparece ya no en Huánuco, sino en Ambo, que es una provincia muy cercana a Huánuco, pero es otra provincia, y según la ley tiene que ser domiciliado en la misma ciudad de donde él se postula. Entonces el jurado, después de que el elegido le anula o lo inhabilita, entonces entra, ¿quién estará de consejero accesitario? El que lo siguió en elecciones. No, tampoco, el accesitario de él tampoco está, porque la resolución del jurado que lo excluye también excluye al accesitario. ¿Y por qué lo excluyó el accesitario? ¿Qué culpa tiene el accesitario de que el que estaba en primer lugar haya presentado un DNI caduco? No, de un hecho ajeno, como me está soplando mi amigo el doctor Juan Vergara. Sí, pero eso claro, esos detalles ya no los conozco. Claro, me da la impresión de lo que usted ha informado, que como que el jurado habría incurrido en una demora, para no decir negligencia, y esa demora en no advertir de que el documento faltaba ha hecho que la ciudadanía vote, y la ciudadanía ha votado. O sea, hay que creer en el voto, ¿no es cierto?, del pueblo soberano, y claro, ha sido elegido, y el señor habría que... ¿Quién estará ocupando el cargo? ¿Otro accesitario? El que se quedó en segundo lugar, pues. El que quedó en segundo lugar. Por eso, pero es que ese es el accesitario. Claro. Yo le preguntaba por él. Pero el accesitario de su lista no. De su lista, yo entiendo. De su lista tampoco ingresó. O sea, el accesitario de su lista porque iba como accesitario. De la lista de él. Él no ingresó. O sea, salieron él y el accesitario de su lista. Pero el que quedó en la votación es el que está ocupando el cargo. Y ese ahora, de otra lista debe ser de repente. Claro. Señor magistrado, lo que yo quería aclarar es que el que acepta la inscripción del señor demandante no es el jurado nacional de elecciones, no es el jurado electoral especial. O sea, es una instancia inferior al jurado nacional de elecciones. Sí, correcto. Entonces ellos son los que aceptan la inscripción y posiblemente se presenta un recurso de apelación contra esta inscripción que el jurado resuelve en segunda instancia. Y en ese interín en que el jurado resuelve es que se llevan a cabo las elecciones. No, yo entiendo que no puede pues el jurado tampoco, imagínense, a nivel nacional, todas las tachas, las impugnaciones y las calificaciones y las apelaciones, atenderlas con la debida prontitud, porque tiene pues a portas un cambio. Entonces, claro, a veces ocurre, pero me da la impresión que en este caso, digamos que habría que mejorar el sistema, la ley, para que no ocurra. Eso es lo que quiero decir, con cargo a revisar el expediente. Gracias, presidente. Viste la causa que del voto. Causa número 2, expediente número 1575, año 2012, proceso de amparo, interpuesto por compañera Afrodita Sac contra Organismo Supervisor de la Inversión de Energía y Minería, Ocinermin y otro. Ha solicitado realmente por la parte demandante el abogado Jaime Sergio Rodríguez Talavera, por la parte demandante
El abogado Miguel Alberto Quino. Señor presidente, señores magistrados, efectivamente viene en el recurso agravio nuestra acción de amparo buscando que se el cese inmediato de la amenaza constituida por un oficio emitido por la SINERMIN, el 183 del año 2010, la cual resuelve lo siguiente: señalar que la empresa minera Afrodita se encuentra impedida de realizar actividades de exploración minera en el proyecto Afrodita debido a que no contaría con el derecho de uso sobre terrenos superficiales del área donde se realizan las operaciones mineras. Ese es el quid del asunto, esa es la violación, la amenaza. Veamos, señor magistrado presidente, básicamente los hechos muy puntuales en un minuto. Nosotros, como corresponde, las autorizaciones para las exploraciones, la exploración y explotación minera, para lo cual, como corresponde, también presentamos la declaración de impacto ambiental, la misma que va adjuntada con los documentos que implican coordenadas UTM, verificación, inspecciones del Ministerio de Energía y Minas, para que se verifique que los terrenos sobre los cuales se va a hacer la explotación son terrenos del Estado y tienen la calidad de DIASAS. Finalmente, el Ministerio de Energía y Minas nos autoriza y nos da la resolución correspondiente. El Ministerio de Energía y Minas evidentemente saca la resolución, pero va acompañado evidentemente de distintos, resoluciones de sus instancias inferiores que amparan su decisión. Tiene la resolución del mismo Ministerio de Energía y Minas que dice que la compañía minera Afrodita señala que el Estado es titular de superficiales y tiene derecho al uso minero gratuito de la superficie en atención al artículo 37, inciso primero de la Ley General de Minería, ¿no? Esos son los hechos. Finalmente, la norma. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Fíjese, con posterioridad a que nos dieran la autorización, el Ministerio de Energía y Minas emite una nota de prensa y dice que la compañía minera Afrodita no habría cumplido con todos los requisitos para poder iniciar su labor de exploración, porque no tendría el derecho o que no había negociado con el Estado el uso de la superficie. Inmediatamente después, OSINERMIN emite el oficio en materia de resolución, el oficio 183-2010, y nos dice la compañía está impedida actividad minera en el proyecto Afrodita. Este impedimento se debe a que la empresa a la fecha no tiene el derecho de uso del terreno del área donde realiza dichas actividades. Frente a este hecho, a la cual los señores de OSINERMIN dicen que es un oficio, nosotros le preguntamos, porque no habíamos tenido ninguna comunicación previa, si esto correspondía a un procedimiento administrativo sancionador, y los señores me dijeron que no. En mi cultura procesal le pregunto si de repente era producto de una medida cautelar para una futura acción contenciosa administrativa. Me dijeron que tampoco. O sea, que lo habían sacado de la galera, es un mago que habían sacado el oficio y salió, pues, ¿no? Y nos comunicaron. Evidentemente eso es lo que para nosotros ahora constituye la amenaza y la violación cierta y la que estamos reclamando. Hasta ahí los hechos. El derecho es el siguiente. Para ser puntuales, artículos 9 y 10 de la Ley General de Minería. La concesión minera titular el derecho a la exploración y explotación de los recursos minerales. La concesión minera es un inmueble distinto y separado del predio que se encuentra ubicado. De esta norma, dos conclusiones, caballeros. Primero, que la concesión minera requiere en el concesionario el derecho de propiedad sobre la concesión, de la tierra para abajo. Segundo, que la concesión minera, por su solo otorgamiento, establece la distintos, el de la concesión y el de la propiedad sobre la superficie. Esos son lo que podemos extraer de estos dos artículos, de este 9 y 10 del texto único ordenado de la Ley de Minería. Finalmente, artículo 37, inciso primero de Minería, dice lo siguiente: los titulares de concesiones gozan de los siguientes atributos. Puntualito, inciso primero, como para que no se nos pase a nadie. En las concesiones que se otorgan en terrenos mineriazos, el uso minero gratuito de la superficie corresponde a la concesión para el fin económico del mismo, sin necesidad de solicitud adicional alguna. En pocas palabras, el solo que yo tenga del Ministerio el uso de una concesión minera sobre un terreno del Estado que tiene la calidad de bien, me da la propiedad de la concesión y automáticamente e inmediatamente el uso de la comunicación, requerimiento, procedimiento, nada, inmediato, lo dice la norma. ¿Qué ocurrió? Nuestros amigos en el año 95, abogado, por si acaso ya su tiempo ha vencido, redondee su intervención en un minuto.
Perfecto, doctor, le agradezco. En el año 95 se emitió una ley de tierras que creó cierta confusión, norma que fue posteriormente modificada y se aclaró que no afectaba en el caso de las concesiones mineras otorgadas sobre tierras seriasas. En primera instancia el juzgado declaró fundada, pero en la Corte Superior la Corte decidió revocarlo bajo los siguientes argumentos, muy puntual, 2 palabras. Dijo, de manera increíble, de que ninguna había probado que los terrenos eran eriazos, que no lo habíamos demostrado en nuestra demanda. Segundo, que la teoría de que lo que nosotros ocupamos en la superficie podría, así lo dijo la regalía, por favor que lean en la resolución, dijo además, y esta es la cereza de la torta, dijo que esas otras podrían ocupando la superficie, de repente afectaban comunidades nativas de la zona. Es decir, los señores magistrados de la Corte Superior de Lima, una buena mañana se levantaron, se sentaron en su escritorio aquí en la avenida Bancay y pensaron que allá, en la cordillera del Cóndor, estábamos invadiendo terrenos de campesinos o de nativos. Por esas consideraciones, señor juez, consideramos que la resolución de la Corte Superior no tiene ningún fundamento y carece de toda lógica jurídica, razón por la cual solicitamos se revoque. Perdón, el magistrado Fernando Calle va a dejar unas preguntas. Gracias, señor presidente. Abogado, solo una pregunta, porque mencionó usted algo al inicio, tengo entendido que no tiene que ver nada con la resolución, pero como lo mencionó, tengo una inquietud. ¿Se había cumplido con el pago en ese entonces y el estudio de impacto ambiental? ¿No tiene nada de resolución, por lo que lo he escuchado, que tenía que ver con las comunidades? ¿No tiene nada? En absoluto, doctor. Gracias. No, perfecto. Muchas gracias, señor presidente, señores magistrados. Yo creo que es muy importante la pregunta que ha hecho el señor magistrado con relación a este tema. Porque fíjese ustedes, señores miembros del Tribunal Constitucional, este es un tema, yo quisiera, como abogado de Ocinermin, alertar sobre este tema. Porque aquí lo que se está buscando no es otra cosa que sacarle la vuelta a todos los requisitos que exige la Ley General de Minería para que vía un proceso de amparo las empresas que tienen todo el derecho de realizar explotaciones mineras, obtener concesiones mineras, eludan el cumplimiento de requisitos que exige la Ley General de Minería. Ese es el propósito. Porque fíjese usted contra qué se interpone esta acción de amparo. Se supone que se interpone contra un oficio 183 en el cual el Ocinermin le dice al titular de la actividad minera, que no es propietario, porque la concesión minera no otorga derecho de propiedad, le dice de que simple y llanamente tiene que acreditar el derecho de uso del terreno superficial del área donde realizará sus actividades. Esto constituye una amenaza, una vulneración del derecho constitucional a la libertad de empresa, al derecho a la igualdad o al derecho de propiedad, en absoluto. Pero en el oficio 314 que también ha presentado la parte demandante, la compañía minera, acompaña el documento, el oficio 314, en el cual se le dice que para efectos de realizar las actividades mineras debe presentar los documentos que acreditan los derechos de uso del terreno superficial, obviamente. Autorización de uso de aguas aprobado por la Autoridad Nacional del Agua, ANA. Aprobación de la Dirección General de Salud Ambiental, DIGESA, para el tratamiento de aguas servidas. Autorización de vertimientos de efluentes otorgada por la Autoridad Nacional de Agua, ANA también. Programa perforaciones con la ubicación de los puntos de perforación localizados en el sistema de coordenadas UTM. Contrato de transporte y disposición final de residuos sólidos. Autorización para consumidor directo de hidrocarburos líquidos. Calendario de actividades con detalle de las mismas, incluyendo fechas de inicio y fin de actividades. Y por último, informe detallado de actividades realizadas a la fecha y del desarrollo del plan de manejo ambiental. Todos estos documentos, todos estos requisitos no se quieren cumplir. Entonces, ¿qué se utiliza? Se utiliza la vía del proceso de amparo para sacarle la vuelta a la ley y utilizar luego esto para poder realizar esas actividades mineras sin los requisitos de ley. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Va a venir otra conga? ¿Vamos a tener otra vez problemas en Espinar? ¿Se van a afectar derechos de terceros? Porque aquí estamos hablando de una concesión minera en el Amazonas, donde hay seguramente intereses de comunidades nativas, como lo ha señalado la sentencia de la Corte Superior. Y cuando se cita el artículo 37 de la Ley General de Minería, se omite lo más importante. El artículo que permite precisamente a la concesión minera poder tener la titularidad del derecho de superficie, es para el uso minero,
no significa que por el uso minero yo también tengo el derecho civil de propiedad o el derecho de posesión y puedo excluir a terceros que puedan tener legítimos derechos, como por ejemplo los regulados en la Ley de Tierras, en la Ley 26505, que a partir del año 95 ha cambiado el régimen de la minería, reconoció a las concesiones mineras que fueron otorgadas antes del año 95 el derecho de uso respecto a los terrenos seriazos. Pero a partir del 95 todas las concesiones mineras, como es el caso de la demandante, pues simple y llanamente tiene que cumplir con todos los requisitos que exige la Ley General de Minería. En consecuencia, señores miembros del Tribunal Constitucional, como SINAMIN, como ente regulador y supervisor de la fiscalización de las actividades mineras, alertar con este tipo de demandas que realmente no admitidas por cuanto constituyen la forma, el instrumento de un proceso de amparo para eludir los cumplimientos de los requisitos que exige la Ley General de Minería. Pido, señor presidente, señores magistrados, declarar infundado el recurso de agravio constitucional. Abogado, el magistrado Ricardo Gomón le va a hacer algunas preguntas. Gracias, señor presidente. Yo participo de su misma preocupación, quiero decirle, acerca de plantear un amparo para eludir todos estos, bueno, pero con cargo siempre a... Y tiene usted razón, me parece que el señor abogado de la parte demandante fue un poco ligero cuando dijo que el derecho de concesión le otorga la propiedad. No es así. Leo el artículo 66 de la Constitución Política, dice: los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la nación, patrimonio de la nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento y hay una ley orgánica que establece las condiciones. De tal manera que es el Estado el titular, el soberano de los recursos naturales. Claro, siempre me queda una preocupación. Después de darle el Ministerio de Minas la concesión minera, ya yo como abogado de parte, yo digo, ya tengo mi concesión, el uso para explorar y explotar. Y después llega un oficio pidiéndome 18 requisitos, que tengo que demostrar el uso, el derecho de uso de la superficie y el medio ambiental y tal y cual. Entonces, yo digo, caray, si esto es técnico, ¿no? De tal manera que me someto a lo que dice la ley. Yo digo, o esos requisitos me los deberían pedir antes de que me den el derecho de concesión, la concesión minera, uno, o dos. La misma concesión debiera decir sin perjuicio el artículo tal, le doy el derecho sin perjuicio y cumplir con los requisitos tales y cuales de la ley. Usted me dice, no, la ley se supone conocida, la ley está publicada. En nuestro país, creo yo, si bien es cierto ese principio jurídico que la ley es conocida, creo que no es mala idea que las resoluciones digan, aludan, para evitar este tipo de conjeturas, que digan que tiene que cumplirse con los demás requisitos. Entonces ya yo sé que tengo mi concesión, pero un ratito, todavía no puedo hasta no cumplir todos los requisitos. No sé si le merece algunos comentarios lo que le estoy formulando. Gracias. Muchas gracias, señor magistrado. Sí, efectivamente, eso es posible, pero para eso, si se remite un oficio y hay algunos documentos que se han presentado y que la concesión minera ya tiene acreditado, efectivamente, pues frente a un oficio que hago, formulo una contradicción administrativa. Oiga, señores, ustedes están equivocados. Formulo una reclamación administrativa, formo el expediente administrativo. Acá no ha habido ningún expediente administrativo. Entonces, formulo una reclamación. Si esa reclamación no está bien atendida, si esa reclamación obviamente es innecesaria, pues voy a una segunda instancia administrativa. Y si tampoco funciona, pues entablo la acción contenciosa administrativa, que la Constitución dice, contra las resoluciones administrativas expedidas en última instancia procede el proceso contencioso administrativo, no procede el amparo. Y no solamente lo digo yo, el Tribunal Constitucional lo hizo repetido, precedentes vinculantes relacionados con el tema. Además, las autoridades administrativas tienen facultad de poder controlar la Constitución. Pero yo quiero señalar simplemente un tema adicional que es de carácter técnico. La actividad minera efectivamente se da la concesión, pero ocurre que durante el transcurso de las actividades tiene que haber una fiscalización permanente del Estado, porque yo puedo haber presentado un programa ambiental y a lo mejor mi producción es mucho mayor de la permitida. Entonces hay un control, tengo que ver cómo están realizando los desechos, y bueno, esos son los problemas que estamos viendo ahora en el Perú. O sea, hay una fiscalización minera, pero no se puede ir a un proceso de amparo para eludir el control y la supervisión y la fiscalización por parte del Estado de las actividades mineras que se realizan. Abogado, el magistrado Fernando Calle le va a hacer alguna pregunta.
Gracias, con vuestra venia, presidente. He hecho una pregunta a la defensa que he tenido una respuesta negativa. ¿Se graba usted? En este tema hay observación por parte de la entidad que representa. ¿Ha habido observaciones de tipo ambiental? Sí, efectivamente. Se pide el informe detallado de actividades realizadas a la fecha, o sea, no realizadas antes de solicitar la concesión minera. Informe detallado de las actividades realizadas a la fecha y del desarrollo del plan de manejo ambiental. Esto es el 5 de marzo de 2010. No se ha cumplido. El PAMA no se ha cumplido. No se ha cumplido. Ni ha sido coherente con el estudio de impacto ambiental que presentaron. Es que ni siquiera lo sabemos porque no se ha presentado. Okay. Ese es el problema. Gracias, Salvador. Gracias, presidente. Brevemente, por favor. Seamos claros, la declaratoria de impacto ambiental fue aprobada por el Ministerio de Energía y Minas y por Osingermin, que digan ahora que no se ha cumplido con los requisitos previos para la aprobación de esa declaración, resulta hoy, la verdad, un despropósito. Segundo, sin pretender entrar en un debate con mi profesor y magistrado, el doctor Guzmán, si yo soy autorizado para una concesión y tengo el derecho a la explotación de la concesión minera, ¿cómo no voy a ser propietario? Finalmente, no vamos a decidir, pero con todo respeto. Eso es todo, doctor. Sí. ¿Algo que agregar? Solamente una aclaración, estamos hablando de un oficio del 5 de marzo del 2010, debemos suponer que luego ha sido cumplido, pero nos estamos refiriendo a una demanda interpuesta respecto a oficios que se supone son materia de este proceso. ¿Viste la causa? Queda el voto. Causa 3, expediente número 1607, año 2012, proceso de habeas corpus, interpuesto por Agustín Mantilla Campos, en derecho propio y a favor de Jesús Miguel Ríos Sáenz y otros, contra el cuarto juzgado penal supraprovincial de la Sala Penal Nacional. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante el abogado Humberto Banto Verástegui, por la parte demandante y por la Procuraduría del Poder Judicial el abogado Rafael Camacho Lazarte. Proceda, abogado. Señor presidente, señores magistrados del Tribunal Constitucional, Jean-François Rebel dice en su ensayo de conocimiento inútil que fuerzas de todas las que mueven al mundo, la mentira es la primera. Y le lanzaron una provocadora tesis, y es que las mayorías usualmente somos engañadas, pero que además no queremos salir del error por cerca que tengamos la verdad. Y el debate, la controversia que hoy se presenta ante este magno tribunal, ante este alto tribunal, es una controversia relativa a cómo interpretar la verdad y cómo interpretar que el Perú padeció entre 1980 y 1992. Más exactamente, entre el 17 de mayo de 1980 y el 12 de septiembre de 1992. Viene en amparo, en habeas corpus, ha recurrido en habeas corpus el control constitucional de la resolución número 1, dictada el 28 de mayo de 2008 por el cuarto juzgado provincial, Máximo Agustín Mantilla Campos, quien fuera viceministro del Interior y después ministro del Interior durante el gobierno democrático 1985-1990, a quien acusa irresponsable, señorías, y sin fundamentos de haber realizado una banda de recursos del Estado para que operase como un escuadrón de la muerte. Y esta denuncia, su señoría, ha sido por el juez sin hacer las exigencias de diferentes derechos, entre los cuales están el principio de legalidad, la presunción de inocencia, el derecho a la prueba y la motivación de las resoluciones judiciales. ¿Y por qué dice esto la defensa, su señoría? Porque como ha establecido el propio Tribunal Constitucional en la sentencia 24 de 2010, la inconstitucionalidad del decreto legislativo 1097, si bien es competencia exclusiva del juez la de los hechos, eso no quiere decir que el juez de la Constitución no pueda supervigilar, controlar y fulminar aquellos actos de decisión jurisdiccional que excedan los límites propios establecidos por la Constitución para la función judicial. Y en este caso, su señoría, porque la función jurisdiccional, como bien está señalado en el artículo 139 de la Constitución, tiene diversos límites y tiene que sujetarse a diversos principios. Y estos principios son los que estamos defendiendo hoy aquí. Pero por encima de todo, su señoría, queremos defender la verdad histórica. Y es importante que el tribunal haga un pronunciamiento sobre esto que la defensa le va a plantear como inquietud, porque es trascendente no solo para el caso, sino que es trascendente para la pública y para la sociedad peruana. Por lo tanto, su señoría, la defensa queda clara en que no está pidiendo un control de cuarta instancia.
que lo que está pidiendo es que se aplique la fórmula G, por la cual, conforme lo ha señalado a este tribunal, procede el control constitucional de las resoluciones judiciales cuando hay un error en la delimitación de un derecho fundamental o porque se incluye a una posición que no corresponde, que sería un error por exceso, o cuando se sustrae un jus fundamental que le corresponde, que sería por defecto, o un error de exclusión del derecho fundamental porque no se le tiene en cuenta cuando debió tenérsele, o la ponderación o de proporcionalidad, dándole un peso que no corresponde a que pudieran estar en competencia. En este caso, su señoría, nosotros alegamos, subrayo, que ha habido exclusión del derecho del derecho al principio de legalidad penal, que ha habido error de limitación del derecho a la prueba, que ha habido exclusión en el derecho a la presunción de inocencia y que ha habido exclusión, sus señorías, en el derecho a la razonable de las resoluciones judiciales. El primer punto, estos han sido calificados por el juez como actos de lesa humanidad o como crimen contra la humanidad. Y aquí opera el error de exclusión del derecho a la legalidad penal. ¿Por qué? Porque, como ha señalado la doctrina penal, no cualquier violación de derechos humanos es un crimen de lesa humanidad. Que el crimen de lesa humanidad o el crimen contra la humanidad es un crimen contextual. No se puede diferenciar si tuviéramos acá a la vista dos pilas de cadáveres, una material, un delincuente común, y una provocada por criminales contra la humanidad, no podemos distinguirlas. Pero sí podríamos distinguirlos por el contexto que rodea a estas pilas de cadáveres. Y ese contexto, sus señorías, es el contexto de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil con conocimiento de ese ataque. Un conjunto de 4 elementos que tiene que ser desenhebrado para que el tribunal, que es prácticamente imposible que un democrático en el que operan las instituciones del sistema democrático que se rige por un mandato constitucional y que además es objeto del ataque terrorista, no se puede hacer delitos contra la humanidad. Sí, las defensas que se han producido y pudieron haber producido más graves violaciones de los derechos humanos, y que estos hechos merecen, su señoría, condena y repudio de parte de todos nosotros. Pero lo que no se puede confundir es que el Perú estuviese bajo un ataque sistemático generalizado a la población civil con conocimiento de ese ataque dirigido de un Estado democrático y con la finalidad de que niegue la existencia del Estado democrático. En ese sentido, hay que recordar que el derecho al crimen contra la humanidad es un crimen internacional y un origen consuetudinario, ya estableciéndose una serie de como el Estatuto Internacional el Estatuto del Tribunal Penal Internacional de la ex para ex Yugoslavia, el Estatuto Tribunal Penal Internacional para Ruanda, también en el Estatuto de Roma que estatuye la Corte Internacional. Y en ese sentido, interpretar las normas que rigen el crimen contra la humanidad a partir de la Convención de Viena, que es el Tratado sobre el Derecho de los Tratados, y el artículo 31 de la interpretación de la Convención de Viena señala que un tratado debe interpretarse de buena fe, corriente, que hay que atribuirse a los textos tratados en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objetivo y fin. Así, su señoría sostiene que que tratándose de un ataque sistemático, primero tenemos que definir qué cosa es un ataque. Y según el de la española, siguiendo la 31 de la Convención de Viena, ataque es la acción de atender una ofensiva. Y el derecho penal nacional distinguen lo que es ataque de defensa. Abogado, le queda un minuto. Cierra su intervención. Yo le suplico, dada la trascendencia del caso. Abogado, tiene un minuto. Señorías,
establecer un crimen de lesa humanidad y la defensa con esto, porque era muy importante, yo quiero pedirle una reconsideración y que me otorgue 3 minutos para poder cerrar esta alegación. Es un debate trascendente, su señoría, sobre lo que hay que considerarse o no. Para que cierre su intervención. Ya. El ataque sistemático generalizado no lo civil. El ataque sistemático generalizado provino de 2 organizaciones terroristas, Sendero Luminoso y el MRTA. Y estas organizaciones terroristas no pueden ser interpretadas desde el protocolo adicional segundo de la Ley de Ginebra de 1949 como grupos insurgentes o grupos beligerantes, porque no tenían ni más responsables, ni distintivos, ni control territorial, ni respetaban las leyes de la guerra. En este marco, su señoría, se ha de que el Estado huye un Estado y nosotros lo repudiamos, se creó del comando Rodrigo Franco. ¿Qué hace, señoría, para que quede claro, ya en este breve tiempo que se nos ha concedido, para que quede claro, la Corte, la Comisión de la Verdad, respecto del comando Rodrigo Franco, que no había la existencia de una organización centralizada y que ha usado el juez penal para calificar esto de lesa humanidad y para darle ha usado un testimonio de oídas, un informe parlamentario de minoría y 17 publicaciones periodísticas, sus señorías. Con eso tenemos que hacer un proceso y no se ha de justificar cuál es el contexto de ataque sistemático generalizado que se había dentro del cual podían calificarse como crímenes de lesa humanidad estos supuestos hechos que dichosamente, como la propia señala en su informe, porque tanto en la página 50 del informe de la Comisión de la Verdad como en la página 63 se puede dar la referencia a la inexistencia del comando Rodrigo Franco. Cuando sus señorías permitan que se establezca una medida tan grave como que en el Perú hubo un Estado democrático que se convirtió en que cometió crímenes contra la humanidad, permitió entonces algo clarísimo que es el SIDA, la imposibilidad de los aparatos de defensa operen, porque su señoría, la defensa cierra señalando que el uso de los estados democráticos es en principio legítimo y que esa legitimidad solamente puede ser derrotada al contrario. La verdad, su señoría, por eso decía, cerrando, volviendo a la invocación de Rebel, la verdad, y hoy corresponde al tribunal a ser libres de esta mentira. Abogado magistrado Fernando Calle le voy a hacer una pregunta. Gracias, como está bien el presidente. Me parece muy bien, lo felicito por haber recordado a Jean-François Rebel. No sé si usted cree en Marx o en Jesús, pero lo que quiero preguntar es ¿en qué estado se encuentra el proceso y por qué? ¿Qué es la pretensión suya? Porque a mí me llama la inquietud y quisiera que precise en la violación de lesa humanidad, pareciera que ha sido calificada así, ¿no? Y en qué parte la individual a su defendido, porque usted, dos cosas quiero que me explique. Usted ha reconocido, es un lado, de que ha habido violación de los derechos humanos, ¿no? ¿A qué se refiere? ¿Que su patrocinado tiene que ver con esas violaciones? No, su señoría. Ah, bueno, entonces ha sido un lapsus de su interés. No ha sido un lapsus, su señoría. Entonces, explíquenme por qué. Lo que yo dije fue que no se puede, en el curso de la lucha contra subversiva se produjeron crímenes atroces. Este no es el caso. Lo que yo he señalado, su señoría, y lo que señala el fiscal y después el juez admite a trámite para abriendo instrucción, es que Agustín Mantilla, como fue ministro y ministro del Interior, tenía los medios para cometer este delito y por lo tanto es sospechoso. Eso es lo que dice el juez, eso es lo que dijo el fiscal y eso es lo que dice el juez penal, violando las garantías o las presunciones favorables que rodean la actividad estatal. No ha habido una sola prueba. Entonces, y además hay algo más grave, y es que falta, su señoría, un elemento importante, que es el elemento de los medios. Para que haya la organización de una banda armada o un escuadrón de la muerte desde el Estado y por el Estado, se requiere el desvío de fondos. Y nadie, su señoría, en todos estos años ha acusado a Máximo Agustín Mantilla Campos de haber desviado fondos o malversado recursos, porque no hay otra manera, o la otra alternativa sería que él haya financiado... Entonces, permítame entenderlo. Usted está diciendo, reconoce que ha habido en lo que llama una guerra, violación de derechos humanos,
pero aclara que en ellas no ha tenido participación Máximo Agustín Mantilla. Eso es lo que no quiere decir. Bueno, que si lo dice en una forma tan genérica dentro del proceso, pudiera dejar una impresión distinta a mis colegas. Entonces quiero que quede bien clara la apreciación esa. Segunda cuestión, usted ha hablado de exceso en la función judicial. Sí, su señoría. Concretamente, ¿en qué radica el exceso? Estamos hablando del proceso de la instrucción, por lo que veo, o de la apertura del proceso de instrucción. Señor. Por favor. Toda persona puede ser investigada, pero para que sea investigada, y lo ha dicho este tribunal, se requieren dos elementos: causa probable y búsqueda razonable de la comisión de los indicios de la comisión de un delito. Para que uno sea sometido a un juicio se requiere algo más. A una instrucción se requiere algo más. Se requiere indicios razonables de la comisión de este delito que vinculen a la persona. En este caso, su señoría, los indicios son, insisto, un testimonio de oídas, un informe parlamentario en minoría y 17 publicaciones periodísticas, que es el mismo acervo con el que comenzó la investigación, porque con eso comenzó el fiscal y con eso terminó denunciando. ¿Coherente con la acusación o la denuncia fiscal? ¿La posición del juez? La posición del juez acogió prácticamente como mesa de partes la posición del... casi transcribió la denuncia penal. ¿En la que incluye la calificación de lesa humanidad? En la que incluye la calificación de crimen contra la humanidad. Específicamente como autor a su patrocinado. Como autor y como jefe del comando Rodrigo Franco, sosteniendo un tema que es gravísimo, por el solo hecho de que era alto funcionario público y tenía acceso a los medios. Desde ese punto de vista, su señoría, cualquier secretario del Estado sería sospechoso del peor de los crímenes. Bueno, felizmente usted ha identificado de alguna forma a quien supuestamente, según usted, no es responsable. Muchas gracias. Gracias, presidente. Abogado, el magistrado Carlos Mesía le voy a hacer alguna pregunta. Señor abogado, ¿cuándo se inicia este proceso penal? ¿O las investigaciones? Este proceso, su señoría, en realidad es 4 o 5 procesos. Agustín Mantilla sufre investigaciones desde hace 23 años por este caso, pero la instrucción se abrió en este específico caso el 28 de mayo de 2008, luego de 3 años de investigación fiscal. 3 años de investigación fiscal y después el 28 de mayo del 2008. Tenemos 4 años de proceso, su señoría, y estamos en etapa de instrucción. ¿Y los anteriores procesos investigatorios cuándo fueron? No tengo en este momento el dato exacto, su señoría, pero han sido 3, se ha cerrado 3 veces esta investigación. En etapa fiscal. En etapa fiscal. ¿Y por qué se cerraron? Porque no encontraba indicios razonables de la comisión del delito, su señoría. En todo caso, si es que en esas 3 etapas se cerraron las investigaciones fiscales, lo importante sería también ver si es que esta apertura o esta denuncia del fiscal está basada en nuevas pruebas, porque si no también habría violación de la cosa decidida. ¿Qué nuevas pruebas habría aportado el fiscal para que se inicie el año 2008 un nuevo proceso? Su señoría, originalmente el fiscal opinó por no haber lugar a formalizar la denuncia penal. Subió al fiscal superior y el fiscal superior le ordenó que formule denuncia. El acervo probatorio, el acervo indiciario, porque para hacer la denuncia basta un acervo indiciario, lo hemos señalado en la demanda y son, insisto, un testimonio de oídas, un informe parlamentario en minoría que no vincula a los poderes, al poder jurisdiccional, y 17 publicaciones periodísticas. Esto no es serio, su señoría. No, pero mi pregunta iba en el sentido si la cuarta denuncia fiscal tiene el mismo acervo probatorio que las 3 anteriores. En términos reales, sí, su señoría. Nada más. Abogado, una pregunta. Usted ha planteado el caso por debida motivación. También. ¿No es cierto? Sí. En cuanto a debida motivación, encontramos de que es por la materia de probanza. O sea, las pruebas presentadas por la Fiscalía son las mismas, como ha señalado el doctor Mesía, son las mismas que motivaron el último archivamiento. No solo eso, su señoría. También hemos señalado que hay una motivación aparente, porque si se revisa el auto de apertura de instrucción, la existencia del comando Rodrigo Franco se prueba con la comisión de los crímenes, ¿no?, que cometió el comando Rodrigo Franco. Hay un pensamiento circular, hay un razonamiento circular que configura una motivación aparente.
la existencia, o sea, Comando Rodrigo Franco existe por estos crímenes que son los que prueban la existencia del Comando Rodrigo Franco. Entonces, ese modelo de razonamiento no se puede escapar, o sea, no se puede escapar al control constitucional. Lo ha establecido el propio tribunal en la sentencia, en el caso de Yamoja y Lares. Muy bien, vamos a escuchar al procurador. Abogado. Señor presidente, señores jueces constitucionales de este ilustre tribunal, en representación de la Procuraduría Pública del Poder Judicial, solicito se desestime el presente recurso de agravio constitucional en razón de los argumentos que brevemente paso a exponer. Conforme se ha podido apreciar de lo expuesto por mi colega, y conforme también resulta necesario observar del escrito de la demanda, se cuestiona el auto apertorio de instrucción afirmando de que se habría motivado indebidamente. Se afirma también en el escrito de la demanda, lo cual no ha sido mencionado por la parte accionante, pero a mi consideración resulta pertinente hacerlo, que también refiere de que los delitos por los cuales se encontraría procesado actualmente el favorecido Máximo Agustín Mantilla Campos habrían prescrito. Esto lo refiere en el escrito postulatorio de demanda, afirmando de que supuestamente los tratados habían sido firmados posteriores a la comisión del delito y que supuestamente este delito habría sido prescrito. Por lo cual, vuestro ilustre despacho constitucional, muy bien y conocedor de la norma internacional no convencional como es jus cogens, se puede advertir de que estos delitos por su jurisdicción universal son imprescriptibles, evidenciándose desde ya la real pretensión de la parte accionante, la cual postula la presente demanda efectuando argumentos de responsabilidad penal, argumentos de defensa, argumentos que deben de ser dilucidados intraproceso en la jurisdicción penal ordinaria. Se afirma de que supuestamente habrían habido excesos, pero de que estos excesos no constituirían lo que en el derecho internacional público se llama crimen internacional, en razón a de que los elementos constitutivos supuestamente no estarían acorde a lo establecido en el Estatuto de Roma, en el cual el Perú es Estado contratante, Estado parte, en la cual estos argumentos, señor presidente, sobre tipicidad o de cómo se habría adecuado el tipo penal, el favorecido está en el deber de postularlos dentro del proceso penal, ejercitando los mecanismos de defensa que la norma procesal penal le franquea. Por citar alguno de ellos, podría solicitar la adecuación del tipo penal, podría inclusive deducir la excepción en acto de esa acción, lo cual sería pasible de un pronunciamiento. El mismo que no encontrarse conforme con el mismo, podría interponer el medio impugnatorio en la justicia ordinaria, el cual sería pasible de un pronunciamiento por el superior jerárquico. De igual manera, se postula ante vuestro despacho constitucional de que el Estado tiene legitimidad para poder ejercer la fuerza y salvaguardar la soberanía nacional. Y al mismo tiempo se postula que no existe el llamado Comando Democrático Rodrigo Franco, o de que este sería una leyenda urbana. Son argumentos que no deben de ser dilucidados ante vuestro despacho constitucional. Se puede argumentar citando a diversos autores, se puede hacer una argumentación la cual parezca que el discurso es correcto, pero en puridad es deber de los jueces constitucionales analizar la real pretensión, lo que en puridad se está postulando con la presente demanda. En la demanda se han señalado que supuestamente se habrían suscitado múltiples y sistemáticas vulneraciones a los derechos fundamentales del favorecido. Se afirma de que los delitos por los cuales se encuentra procesado ya habrían prescrito. Se afirma de que supuestamente se habría vulnerado el derecho a la debida motivación en razón a que el auto apertorio de instrucción no ha establecido y no ha demostrado la existencia del Comando Paramilitar Rodrigo Franco. Me pregunto, ¿acaso en el auto cabeza de proceso se le puede exigir el mismo grado de que se le exige a una sentencia condenatoria?
La respuesta es que no, porque es en la sentencia condenatoria en donde se va a demostrar la responsabilidad penal del favorecido, en donde se va a dilucidar los cuestionamientos de que pretende dilucidar ante vuestro despacho constitucional, el cual sería pasible de un pronunciamiento, el mismo que no encontrarse conforme, y igual podría ser recurrido en cumplimiento del artículo 4 del Código Procesal Constitucional, cuando dispone que los procesos constitucionales proceden ante una resolución judicial firme y que ésta de manera manifiesta vulnere la libertad personal, hecho que en el presente caso no se ha suscitado. Lo que sí se ha suscitado son diversas postulaciones afirmando que se habrían vulnerado una serie de derechos. Se ha afirmado también de que el magistrado emplazado del cuarto juzgado supraprovincial sería una suerte de mesa de partes del Ministerio Público. Yo creo, señor presidente, que dicha afirmación no es acorde, no es propia, las cuales el magistrado emplazado ha cumplido con motivar debidamente el auto de apertura de instrucción. Con respecto a si es que constituye el crimen internacional de lesa humanidad o no, puede dilucidarse dentro del proceso, donde habrá un pronunciamiento de la justicia ordinaria, pero no ante vuestro despacho constitucional. Es por ello, señor presidente, que se debe observar que el favorecido en realidad pretende que se le excluya del presente proceso sin haber primero franqueado los mecanismos de defensa que la ley le franquea, motivo por el cual solicito se declare la improcedencia de la presente demanda. Abogado, el magistrado Carlos Mesía le va a hacer alguna pregunta. El abogado del favorecido sostiene que se habría violado el principio de legalidad penal en la medida en que la tipificación del delito, del supuesto delito como crimen contra la humanidad no se habría producido, o sea, porque aceptar la tesis que usted sostiene de que se habría producido un crimen contra la humanidad, eso implicaría que durante el gobierno del presidente García, durante un régimen democrático, el Estado estableció una política sistemática, generalizada de violación de los derechos humanos. Usted comparte esa tesis en el sentido de que durante el régimen democrático, durante el gobierno del presidente García, se produjo una situación idéntica a lo que ha sucedido, por ejemplo, en Bosnia y Herzegovina, lo que ha sucedido en la Alemania nazi, porque el concepto de crimen contra la humanidad nace justamente de esos sucesos que justamente horrorizan a toda la humanidad. Acá lo que hubo fue eso, o simplemente un Estado que se defendió de una serie de un partido político que decidió levantarse en armas contra un régimen democrático. Porque por otro lado también hay que preguntarse es que una gran diferencia que se sostiene en los crímenes de lesa humanidad o crímenes contra la humanidad es que esta política y este ataque generalizado contra una población civil implica básicamente que yo llevo a cabo estos ataques generalizados contra poblaciones que no han cometido ningún delito. Por ejemplo, te persigo porque eres nazi, o te persigo porque eres judío, te persigo porque eres croata, te persigo porque eres católico, y te elimino y te destruyo. Eso ha sucedido en el sistema, en el régimen del presidente García. Se persiguió a nazis, se persiguió a católicos, se persiguió a judíos. ¿A quiénes se persiguió? No se persiguió a nadie. Primer elemento, me parece objetivo. Lo que ha habido, puede ser, es, como se ha señalado, una defensa, ¿no es cierto?, del Estado frente a un grupo de sujetos organizados que irrumpían contra la ley. O sea, había un motivo del Estado. O sea, estas personas habían
estaban puestas al margen de la ley. Y claro, también habría que probar si el comando Rodrigo Franco existió. Le planteo todo este contexto, ahora sí, para hacerle la pregunta concreta. ¿Cree usted que durante el gobierno del presidente Belaúnde o durante el gobierno del presidente García, el Estado estableció una política generalizada contra un determinado grupo de personas? Porque esa es justamente la tipificación del delito de crimen contra la humanidad. Claro, en realidad no se encuentra dentro de mi rol poder decir qué es lo que yo creo con respecto a lo que se habría suscitado en el gobierno del ingeniero Belaúnde o de... Es que, perdón, disculpe, lo que pasa es que el delito del que se le acusa al favorecido es el delito de crimen contra la humanidad, que es imprescriptible. Eso significa que se estableció del Estado una política sistemática y generalizada contra un partido político, contra ayánicas, genocidio, grupo étnico. Claro, lo que pasa es que el Estatuto de Roma señala 4 grupos específicos, en los cuales están el grupo religioso, étnico, nacional y racial, ¿no? Entonces, dentro de estos 4 grupos, nuestro Código Penal contiene el grupo social, en el cual, en razón a una cierta condición social que pudo haber sido materia de persecución por parte del Estado, en la cual se creó este grupo paramilitar a efectos de aniquilar a estas personas que estaban plenamente predeterminadas, tenían aspectos en común, en los cuales no está dentro de mi función o rol establecer si es cierto o no. Yo no puedo saber si es que es cierto o no, si es que efectivamente podría dar yo un cierto veredicto de responsabilidad. Yo creo que no se puede, porque eso mismo se va a dilucidar en la justicia ordinaria, si es que no está debidamente tipificado, si es que no hay un elemento constitutivo que no copularía a ello. Entonces esto debe ser argumentado en la justicia penal ordinaria, en la cual se podría adecuar el tipo penal o se podría ejercitar el mecanismo respectivo, pero no ante vuestro despacho constitucional, cuestionando un auto pertorio en base a los argumentos que se postulan ahora. Muy bien, abogado. Para corregir brevemente una falsedad que se ha dicho aquí por parte de la Procuraduría. No hay una sola línea en la demanda que le escribí yo que se refiere a la prescripción, porque yo sé que un crimen contra la humanidad no prescribe. Lo que sí hay, su señoría, es una objeción al contexto, que es lo que no ha podido responder la Procuraduría. Porque, su señoría, es importante subrayar esto. Hoy el Perú no puede defenderse de los peligros que lo acechan porque se ha establecido un estado similar al SIDA. El sistema de inmunidad, el sistema de defensa del Estado se ha apagado. Ayer cumplimos 3 años de la muerte de 24 policías que no se atrevieron a usar sus armas. Estoy seguro por temor a los procesos y a las persecuciones, porque se les iba a acusar en pleno gobierno democrático de haber cometido un crimen contra la humanidad. Nadie, su señoría, el contexto no es opinable. ¿Quién puede discutir el contexto en la Alemania nazi? Nadie. ¿Quién puede discutir el contexto en la Yugoslavia? Nadie. En Ruanda, nadie. En el Chile de Pinochet, nadie. En la Argentina de Videla, nadie. El contexto, su señoría, y con esto cierro, es incuestionable, palmario, evidente, manifiesto. Todos lo vemos. Por eso es que la humanidad se horroriza. Por eso es un crimen contra la humanidad, porque destruye y socava las bases mismas de nuestra coexistencia como especie. Muchísimas gracias, señor presidente. Causa número 4, expediente número 1617, año 2012, proceso de amparo, interpuesto por J.D. Hover Sac contra la SUNAT. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandada y por la Procuraduría de la SUNAT el abogado Antonio Erquinio Arias. Abogado.
Señor presidente, señores magistrados, nosotros venimos en representación de la Procuraduría Pública de SUNAT solicitando se confirme la sentencia venida en grado que declara improcedente la demanda, en tanto que el tema de fondo debería cuestionarse en la vía ordinaria. Los hechos, señores magistrados, están vinculados a una mercancía que se encontraba en Ceticos Hilo. Esta mercancía fue objeto de remate judicial y se adjudicó a la demandante en el año 2005. Cuando concluyó el remate, el martillero le comunicó al que se adjudicaba la mercancía que tenía que pagar los impuestos aduaneros si es que quería retirar la mercancía. Igualmente, antes de que pudiera sacar la mercancía o antes de que fuera objeto de remate, los mismos funcionarios éticos le comunicaron igual situación, que esa mercancía requería el pago de tributos, pago previo a los tributos o el cumplimiento de las formalidades para su nacionalización. Es que intervino, lo inmovilizó y esa demanda de amparo versa sobre esta mercancía que hasta hoy está inmovilizada en los almacenes de la aduana de Hilo. El tema, señores magistrados, el tema de fondo, está, me parece a mí, en el error en que incurre la parte demandante en una serie de conceptos aduaneros. En principio, señores magistrados, la mercancía que se obtiene en remate estaba en Ceticos. Y como ya algunas veces lo he señalado en este ilustre tribunal, en materia aduanera se distingue el territorio aduanero del territorio nacional. Si bien es cierto que el territorio aduanero coincide con el territorio nacional, no todo el territorio nacional es territorio aduanero. ¿Qué partes no son territorio aduanero? Las zonas francas. Ahí no se aplica la legislación aduanera. Tiene un tratamiento especial y la aduana no interviene y no ve la mercancía que ingresa o sale fuera del país de esa mercancía. Igual es el caso de los ceticos. Tienen el mismo tratamiento, tienen sus propias normas, entonces esa mercancía ingresa a los ceticos, la aduana no tiene competencia para verificar esas mercancías que son de procedencia extranjera. Igualmente en la Sofratagna, son zonas que si bien están dentro del territorio nacional, no son parte del territorio aduanero, porque ahí no se aplica la legislación aduanera. Considero yo que el demandante entendía que al estar dentro del territorio nacional, habiéndose adjudicado en remate, ya tenía la libre disponibilidad de la mercancía, y no es así. No es así, en tanto que esa mercancía, si bien es cierto, podría ingresar al territorio nacional, también pudo haberse quedado dentro de Ceticos, como podría haber sido exportado fuera del país. Si se quedaba dentro de Ceticos o se exportaba fuera del país, sobre esta mercancía la aduana no tomaba ninguna competencia. Pero si esa mercancía, como que lo fue, ingresó al territorio nacional, ahí sí la aduana intervenía, e intervino inmovilizando la mercancía. El segundo error en el que incurre la parte demandante es en el hecho de que ¿quién es el obligado tributario aduanero? Ellos señalan que en todo caso el obligado tributario aduanero sería el importador. Y eso es cierto, es el importador el obligado tributario aduanero. Pero confunden al señalar que el importador es el que trae la mercancía al territorio peruano, en este caso a Ceticos, que puede ser él mismo el que nacionaliza, en cuyo caso sí en él mismo confluye todo, como persona que trae y también importador y obligado aduaneramente. Una mercancía que está en la zona, Ceticos, ingresa al país y esta persona que lo ha traído endosa los documentos y le da a otra persona para que él pueda ser el que nacionalice. Entonces ahí ya no confluyen todos los sujetos. Hay una persona que trae, que es el consignatario, hace el endose respectivo y una segunda persona es el que figura como importador de la mercancía. En este caso es precisamente eso lo que debió haber pasado. Esta persona que ingresó mercancías a Ceticos no era el importador. Él tenía deudas con Ceticos y por eso es que se remató la mercancía. Y al adjudicarse esta persona, el demandante, J.B. Rojas, él se constituiría, si es que va a ingresar la mercancía al resto del territorio nacional, como sujeto tributario aduanero
obligado al pago de la deuda tributaria aduanera y por tanto como importador de mercancía, situación en la cual debería de haber pagado sus tributos. Ellos dicen que no tienen por qué, porque en el remate no se señaló que tenían que pagar tributos. Y no tenía por qué, porque esa mercancía estaba en ceticos. Y como él le señalaba al inicio, tiene un tratamiento especial ceticos. Pero si entra al territorio nacional, tiene que pagar sus tributos. Ha habido sobre esto vinculado, señor magistrados, un proceso penal en el que el juez ordenó la devolución de la mercancía condicionado al pago de los tributos. Sobre el tema, señor magistrado, me gustaría brevísimamente hacer presente que esta es una problemática que tiene la administración aduanera en particular. Hay casos a nivel nacional que se simulan ventas, se simulan deudas, se simulan ingresos, se simulan remates respecto a mercancía que ha ingresado de contrabando. Y la forma como tratan de legalizar es precisamente a través de este tipo de procesos. Y la administración aduanera a veces se ve amarrada de brazos al no poder intervenir ante un mandato judicial que ordena bajo apercibimiento de denuncia del incumplimiento del mandato judicial. Yo creo que en este caso, señor magistrados, es claro el tema, y si fuera que el tribunal emite un pronunciamiento en el sentido de que se distinguen las obligaciones aduaneras y que en todo caso el tema judicial es distinto de la obligación tributaria aduanera, nosotros estaríamos muy agradecidos por un pronunciamiento en ese sentido. En ese sentido, señor magistrado, consideramos que la sentencia dictada en primera y segunda instancia están estrictamente ajustados a derecho y la demanda deviene improcedente. Vista la causa, queda el voto. Causa número 11, expediente número 1839, año 2012, proceso de habeas data, interpuesto por Margarita del Campo Vegas contra el director general parlamentario del Congreso de la República. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandada y por la Procuraduría del Congreso el abogado Manuel Eduardo Peña Tavera. Abogado. Muchas gracias, señor presidente. Lo que se pretende con este habeas data, proceso habeas data, es que el Congreso de la República le otorgue a la señorita Margarita Campos Vegas, quien tiene pues innumerables procesos, digamos, en este tribunal y a nivel del Poder Judicial también por motivos personales. Primero, una copia del video donde aparece el señor Dionisio Romero, ¿no?, conjuntamente con el señor Arturo Baima, como Elviro Montesinos en el cine. Y los demás videos y audios en donde aparece el señor Dionisio Romero también en el cine. Asimismo, solicita la copia de las grabaciones y transcripciones de las sesiones de la Comisión del Congreso del 20 de diciembre del año 2000 y del 9 de abril del año 2002. 11. Conforme se le manifestara en su momento al accionante, y de acuerdo a la revisión efectuada por los órganos administrativos del Congreso, se determinó que dentro de la información solicitada existe información pública, información reservada y secreta. En su momento, no determinada por el Congreso actual, sino en su debido momento por el Congreso que envió estos tipos de temas y por las comisiones que revisaron estos videos también. Y existieron los videos 1574, 1575 y el video 1576. Estos videos fueron declarados en su momento, como decía, como reservados porque se encontraban dentro del ámbito de derecho a la intimidad. El video 1583, el 1585 y el 1584 fueron públicos, en el cual se puso en conocimiento en su momento a la accionante. En cuanto a las copias de las grabaciones, también en ese mismo sentido, de la comisión del 20 de diciembre del año 2000 le fue otorgado directamente porque era una información pública, mientras que el 9 de abril del año 2002 fue considerado como reservado. En ese sentido, conforme lo establecido en la sentencia emitida por la Sala, no hay que tener en cuenta que conforme al artículo 51 del reglamento del Congreso, no, las sesiones son públicas y reservadas, y es considerada en su momento por parte del Congreso. Y por consiguiente, si esas son sesiones secretas o reservadas, no le corresponde otorgar la información, digamos, a quien solicita dicha información, encontrándose dentro de las excepciones establecidas pues en el artículo tanto 16 y 17 del texto único ordenado de la 27 de la norma que regula pues el acceso a la información pública. Es así como la Sala no declara pues la improcedencia en cuanto a la información reservada y secreta que no es posible otorgarle pues a esta ciudadana. Por tal motivo solicito se declara pues en ese extremo la improcedencia. Vista la causa, queda el voto.
Causa número 13, expediente número 1847, año 2012, proceso de habeas corpus, interpuesto por Augusto Elías León Velita a favor de Filomeno Martín Atanasio Miranda, contra Robinson Octavio González Campos y otros jueces supremos de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante el abogado Luis Carlos Simeón Hurtado, por la parte demandada y por la Procuraduría del Poder Judicial el abogado Mario Rafael Camacho Lazarte. Abogado. Muy amable señor presidente, señor magistrado de este digno tribunal, en defensa y patrocinado Filomeno Atanasio Miranda, solicito a este ilustre tribunal que se tome en cuenta los siguientes fundamentos, en el cual se ha sustentado expresamente en los agravios. Señor presidente, fundamentalmente esto tiene un antecedente a que mi patrocinado ha sido incluido en un proceso penal por delito de secuestro agravado en la ciudad de Cerro de Pasco, en el cual entre 3 procesados han sido investigados. La Sala Mixta de Pasco falla condenando a mi patrocinado a 25 años de pena privativa de libertad y a los 2 supuestos autores del delito, a uno de ellos le absuelve de responsabilidad penal. Frente a este hecho aberrante, la defensa ha interpuesto recurso en la instancia ordinaria correspondiente a través del recurso de nulidad. La Sala Penal Permanente, vulnerando y quebrantando el debido motivación que establece nuestra Constitución, artículo 139, inciso 3, resuelve no al lugar referente a mi patrocinado, confirmando los 25 años. Sin embargo, indica expresamente la nulidad referente a la absolución del presunto autor. En ese proceso, señores magistrados, a mi patrocinado se le ha condenado por el delito como cómplice primario. Ahora bien, nosotros, al recurrir a esta instancia constitucional, no estamos solicitando que se reexamine las pruebas, no estamos solicitando que se reexamine a un juez ordinario, porque nosotros hemos acudido a través del recurso de nulidad para poder que se esclarezca este agravio. Es así que la quinta Sala Penal establece que efectivamente no tiene competencia para reexaminar un caso que ya se ha fenecido y que se había transitado de acuerdo a al debido proceso. Eso no es así, señores magistrados. Nosotros ahorita estamos en el dilema de establecer si es que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ha confirmado referente a los 25 años y su misma resolución indica no referente al supuesto autor Mamanis Edber, indicando que se tiene que llevar un nuevo juicio oral. ¿Para qué? Para que mi patrocinado tenga una confrontación con un testigo que había sido involucrado en este proceso. Señores magistrados, la pregunta es, ¿qué es lo que va a pasar si es que en el nuevo juicio oral estos supuestos autores quedan absueltos, como la Sala Mixta de Pasco le absolvió? Ahorita mi patrocinado está siendo preso indebidamente. Digo indebidamente, ¿por qué? Porque ahorita no está individualizado quién es el autor, potencial del autor. Este acto, señores magistrados, están transgrediendo el derecho a la libertad, el derecho a la motivación de esas resoluciones. Nosotros no estamos cuestionando, nosotros queremos un juicio digno, un juicio sano. Por ello, señores magistrados, nosotros estamos buscando que a través de este proceso constitucional, se controle referente a la fundamentación que hubo referente a las resoluciones tanto de la Sala Mixta de Pasco como de la Sala Permanente de la Corte Suprema. No es justo, que mi patrocinado se le imponga 25 años y a los autores, ahorita no se establece quiénes son los autores del delito en materia de ese proceso. Son por estas consideraciones, señores magistrados, que nosotros estamos solicitando que efectivamente, si la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema está diciendo que para estos supuestos autores que hay un nuevo juicio oral con la intervención de mi patrocinado para que haya una confrontación, un debido proceso dentro de ese proceso, entonces no es dable que haya confirmado los 25 años. Previamente debió ordenar la nulidad de todo y que se aclarezca quién es el autor. Este hecho, señor magistrado, reitero, está vulnerando el derecho de mi patrocinado porque hoy se encuentra preso. Gracias. Procurador.
Señor presidente, señores jueces constitucionales de este ilustre tribunal, en representación de la Procuraduría del Poder Judicial, solicito se desestime el presente recurso de agravio constitucional en razón a los argumentos que muy brevemente paso a exponer. Conforme se puede apreciar del escrito de la demanda y lo expuesto por mi colega, se afirma ante vuestra justicia constitucional que el favorecido habría sido condenado por la comisión del delito de secuestro, en el cual se le imputó y fue condenado en calidad de cómplice primario, afirmando de que supuestamente se habría absuelto al autor y que si es que el autor habría sido absuelto o no se habría terminado la responsabilidad penal del autor, no podría haber un pronunciamiento sobre la responsabilidad penal del cómplice, del interviniente, del que participó en el delito de secuestro agravado. Pero lo que no menciona la parte accionante es de que no es un solo autor. Estamos ante dos autores en el cual uno sí ha sido condenado. Lo que se le imputó básicamente al favorecido en este proceso es en calidad de primo de los menores agraviados, haberlos llevado a un lugar en contubernio con los autores, facilitándosele la comisión del tipo penal, la comisión del delito, y posteriormente los menores aparecieron muertos. Entonces, estamos ante dos autores. Por lo tanto, la tesis que postula acá la parte accionante con respecto a que se habría absuelto al único autor y ya no podría haber una sentencia condenatoria en contra del cómplice, no tendría sustento jurídico, por lo que se evidencia, señor presidente, la real pretensión del accionante, que es que lo que en puridad postula con la presente demanda y conforme vuestro despacho constitucional lo viene viendo en la labor que desempeña en este ilustre tribunal, es que no se observan los requisitos de procedencia. Lo que en realidad se está solicitando es convertir a la justicia constitucional en una suprainstancia, una justicia paralela o una jurisdicción alterna, lo cual no se encuentra permitido por el orden constitucional. Siendo así, señor presidente, se postula en realidad en la demanda argumentos de inocencia y responsabilidad penal, que ahora la parte accionante sostiene que no es así, pero de una revisión minuciosa y exhaustiva del escrito de la demanda podrá advertir fácilmente que sí. Motivo por el cual, señor presidente, solicito que se desestime el presente recurso de agravio constitucional. Brevemente, por favor. Gracias. Señor presidente, aclarando, efectivamente, ¿no?, el abogado de la parte de la Procuraduría, no ha aclarado referente a los supuestos autores. La sentencia emitida por la Sala Mixta de Pasco, uno de los hermanos Mamanis es no habidos y el otro es condenado, es absuelto de la responsabilidad penal. Entonces, ese es el asunto aquí. Nosotros no estamos solicitando la inocencia, que se reexamine por frente a las pruebas. Simplemente lo que nosotros queremos, señores magistrados, es que se valore todos los fundamentos y toda la motivación que indebidamente ha sostenido por la Sala Mixta y la Corte Permanente de la Corte Suprema, en el cual ha establecido a través, ¿no?, de esta sentencia, ¿no?, simplemente por haberse autoinculpado y referente a una declaración notarial de una testigo. Esos son argumentos sostenidos en la Sala Mixta de Pasco para poder condenarlo. Nosotros no estamos buscando más, sin perjuicio de ello, señor presidente, no estamos buscando nosotros que se reexamine. Nosotros lo que estamos buscando es que se controle, porque aquí no hubo un análisis interno referente a los fundamentos de estas dos resoluciones. Por lo tanto, nosotros estamos solicitando que se declare la nulidad del caso a efecto de que se puede volver a un juicio, a un nuevo juicio, a efecto de que se establezca quién es el autor del hecho, pues, material de ese proceso. Gracias. Viste la causa, queda el voto. Señor presidente, señores magistrados, causa 14, expediente número 1867, año 2012, proceso de cumplimiento, interpuesto por Miguel Ángel Tapia Cabañín contra el Consejo Nacional de la Magistratura. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandada por la Procuraduría del Consejo Nacional de la Magistratura el abogado Wagner Juanito Vidarte Montenegro.
Proceda. Señor presidente, señores magistrados, voy a ir directo a lo que pretende el demandante en este caso en concreto. ¿Qué es lo que pretende? Se declare sin efecto la resolución administrativa expedida por el Consejo Nacional de la Magistratura, mediante la cual le declara improcedente su solicitud de traslado por razones de índole familiar. ¿En razón de qué? De una resolución expedida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante la cual concede dicha solicitud. O sea, que el Consejo haga una especie de mesa de partes y acate esta resolución del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que ha sido concedido el traslado por un requisito que no está considerado en la Ley de Carrera Judicial. El Consejo Nacional de la Magistratura no puede a su obligación constitucional de expedir el título sin verificar previamente si es que se ha cumplido con los requisitos previstos para que se conceda este traslado. Esa es la razón fundamental, esa es la razón por la que el Consejo ha resuelto declarar improcedente dicha solicitud. En consecuencia, solicito, además, señor presidente, quisiera agregar que en este proceso de cumplimiento de conformidad con el precedente vinculante 168, ya se ha dejado bastante claro, del 2005, perdón, que por controversia complejas no procede este tipo de proceso constitucional. Y aquí, en el punto 4 del recurso de agravio constitucional, por ejemplo, dicen que ha sido una omisión legislativa no considerar que las razones por índole familiar sea una de las cuales proceda el traslado. Entonces ya es evidente que estamos en una situación de interpretaciones diversas. Por esa consideración solicito se desestime el recurso de agravio constitucional y en consecuencia se confirme la resolución de segunda instancia que declara improcedente el traslado. Vice-causa, queda el voto. Causa número 19, expediente número 1881, año 2012, proceso de amparo, interpuesto por Orlando Mirabal Flores contra el Consejo Nacional de la Magistratura. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandada por la Procuraduría del Consejo Nacional de la Magistratura, la abogada María del Carmen Victoria Ruiz Hurtado. Señor presidente, señores miembros del Tribunal Constitucional, en defensa y en representación de la Procuraduría Pública del Consejo Nacional de la Magistratura, vengo a solicitar que se desestime el recurso de agravio constitucional interpuesto por el actor doctor Mirabal Flores Orlando, en virtud de que el Tribunal Constitucional debe también pronunciarse porque se declara liminarmente la improcedencia de la pretensión interpuesta por el demandante. En mérito a los argumentos siguientes. Señores miembros del tribunal, existe ya una prolija jurisprudencia uniforme emitida por este máximo órgano intérprete de la Constitución, en el sentido de que las resoluciones finales emitidas por el Consejo Nacional de la Magistratura, en armonía a sus facultades constitucionales previstas en el artículo 154, inciso 3, en este caso, haber emitido resoluciones finales de destitución del magistrado o ex magistrado recurrente vía acción de amparo, a petición de la Corte Suprema de la República, en uso de sus facultades para señala el Código Procesal Constitucional en el artículo 5, inciso 7, que no proceden las acciones de amparo o los procesos de amparo en el caso de las resoluciones emitidas por el Consejo Nacional de la Magistratura, repito, cuando hayan sido debidamente motivadas y hayan tenido respeto a la audiencia previa. En este caso, señores magistrados, como conforme podrán colegir de la revisión del control constitucional que van a efectuar en este proceso, el Consejo Nacional de la Magistratura, para emitir las resoluciones finales cuestionadas vía amparo, ha tenido como consecuencia, han sido emitidas como consecuencia de un proceso sancionador disciplinario efectuado por el Consejo Nacional de la Magistratura en virtud de sus facultades constitucionales previstas y dentro de las cuales se han respetado el derecho a la defensa
como parte del debido proceso administrativo sancionador efectuado, en la cual el recurrente ha tenido acceso irrestricto a la defensa, en la cual se ha dado la audiencia previa como parte del derecho continente, que es el debido proceso que lo engloba, en la cual ha podido ejercer sus descargos previa notificación, ha podido ser oído, conforme también estamos siendo oídos por ustedes, ha podido prestar sus informes orales, revisar su expediente, ofrecer pruebas, y en mérito al cual recibe toma una oración como parte de sus facultades inherentes, ha emitido las resoluciones finales aceptando el pedido de destitución de la Corte Suprema de la República y imponiendo la sesión de destitución en virtud de haber suficientemente valorado que el expediente tenía suficiente mérito, el expediente, el procedimiento había tenido suficiente mérito que le diera razón suficiente para imponer la sesión de destitución solicitada. Por lo tanto, señores magistrados, quiero enfatizar que ya este Supremo Tribunal se ha pronunciado de manera coherente, de manera uniforme, y así también los jueces constitucionales lo están haciendo, y así también el Consejo Nacional de Magistratura lo viene haciendo. Para poder efectuar el control constitucional se tiene que verificar que en sus resoluciones se hayan respetado los dos parámetros constitucionales, que sí lo hemos respetado, que son la audiencia previa y la debida motivación. Por ello, invocamos la última resoluciones jurisprudenciales por este órgano, que es el expediente 1243-2011, recaída en este Supremo Tribunal, que vuelve a pronunciarse reiteradamente que no proceden los procesos constitucionales de amparo contra resoluciones finales del Consejo Nacional de la Magistratura que han sido emitidas con observancia de la audiencia previa y la debida motivación, como se ha dado en el presente. Por lo tanto, acabo y concluyo solicitando que se desestime el recurso de agravio constitucional y se declare eliminarmente la improcedencia de la demanda. Vista la causa, queda de voto. Causa número 20, expediente número 1916 año 2012, proceso de amparo, interpuesto por Pablo Hugo Torres Arana contra la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República y otros. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandada, por otros, por la empresa Metor, Sociedad Anónima, el abogado Luis Bedoya. Buenos días, señores miembros del tribunal. Voy a procurar ser muy breve porque la verdad que es un caso bastante sencillo, y es bastante sencillo porque la resolución de la Corte Suprema que resuelve la apelación contra la resolución de la Corte Superior dictada en primera instancia en esta demanda de amparo está muy bien fundamentada y dice de manera muy precisa que este proceso de amparo se objeta a la resolución de la Corte Suprema que declaró improcedente un recurso de casación contra una sentencia en grado de la Corte Superior que declaró infundada declaró fundada en pacto una demanda, y contra la sentencia en primera instancia de ese proceso de obligación de dar suma de dinero, fueron resoluciones que no vulneraron en absoluto el derecho alegado, que es el derecho de defensa, en tanto la contraparte, hoy demandante, tuvo todos sus derechos en pleno ejercicio. Fue notificado, contestó la demanda, tuvo a la mano todos los medios impugnatorios y se dictó una resolución con arreglo a derecho. Pero al margen de eso, yo quisiera mencionar lo siguiente, señores magistrados, y es que ¿qué es lo que limita lo que se puede pasar en un proceso judicial cualquiera sea este? Lo que se pide, el petitorio delimita cuál es el marco de acción en un proceso. ¿Y qué es lo que ha pedido el demandante en este proceso de amparo? Él no ha pedido que se declaren nulas las resoluciones que invoca como le decía sus derechos. No ha pedido eso. Él ha pedido que se declaren inaplicables. Inaplicables. Entonces, asumamos por un momento que se declarara fundada su demanda. Estaríamos en un proceso judicial en que mi cliente Metor le ganó al señor Hugo Torres, pero respecto de él, porque eso es lo que pide, se declara inaplicable una sentencia. O sea, lo que él pide es que el tribunal determine que puede ser judicial con una parte vencedora respecto a una parte vencida, pero que a esa parte vencida el proceso judicial sencillamente no se le aplique. Y eso, señores magistrados, es un imposible jurídico.
Porque no puede haber proceso judicial en resguardo de la tutela procesal efectiva y por supuesto los derechos de mi cliente, de haber llevado adelante un proceso judicial, haberlo ganado, que se hayan agotado todos los medios impugnatorios, resolución firme, y que después esa resolución agarremos, la metamos al tacho porque se dice, para mí, parte vencida, no es aplicable. Todos los procesos en los que yo he podido tener algún conocimiento de amparos contra resoluciones judiciales, lo que se puede pedir es que se declare nula la resolución que se cuestiona, a los efectos de que se dicte una nueva resolución, ni siquiera para que el tribunal resuelva el grado, porque estaría sustituyendo en el proceso ordinario, sino para que se anule y al juez ordinario vuelva a dictar una resolución siempre que ésta resultara lesiva. Y eso no se ha pedido. En consecuencia, conforme al artículo 427 del Código Procesal Civil aplicable de manera supletoria, creemos que esta demanda está incursa en una manifiesta causal de improcedencia por contener un petitorio jurídicamente imposible. Pero agrego, el planteamiento de la demanda es: este proceso judicial de la vía ordinaria ha transgredido mi derecho de defensa. ¿Por qué? Porque las pruebas que yo di no han sido valoradas en las sentencias que se impugnan, incluida la calificación del recurso de casación. Bueno, ya sabemos que en casación no cabe temas probatorios en debate, en consecuencia, primer tema, fuera. Segundo, las resoluciones de primera instancia, la sentencia de primera instancia como la sentencia de la Corte Superior, lo que hacen es respetar un incidente en el cual se discutió las pruebas que el demandado había presentado. Digo esto porque en la audiencia pertinente, que es en el momento en el que se puede impugnar una decisión conforme a la regla del Código Procesal Civil, se dijo que esa contestación de demanda no había ofrecido pruebas. Esa resolución fue recurrida, se planteó un pedido de integración vía corrección, se le denegó el pedido y el señor Hugo Torres impugnó y la Corte Superior resolvió en definitiva el incidente diciendo la resolución, del juez, que determinaba que su contestación no tenía pruebas, era una resolución acorde a derecho. Muy bien. Esa resolución es la resolución número 16. Y esa resolución no ha sido objetada en este proceso de amparo. Entonces, solamente para graficar el despropósito de esta demanda, tendríamos que se buscaría que se le inapliquen unas resoluciones, las sentencias, pero que subsista la resolución firme con autoridad de cosa juzgada que determinó que esa contestación de la demanda no había cumplido con ofrecer pruebas. Eso es otro despropósito. Y por eso, señores miembros del tribunal, es que pedimos que el recurso extraordinario sea declarado infundado. Tanto la resolución de primera instancia en este proceso de amparo como la de segunda instancia han delimitado cuándo procede un proceso de amparo contra resolución judicial, y eso es cuando hay una manifiesta transgresión, cuando el proceso es manifiestamente irregular y el derecho de defensa que se invoca como lesionado fue plenamente ejercido por el señor Hugo Torres en el proceso de la vía ordinaria, en ese proceso de obligación de la suma de dinero. Lo que él pretende, en buena cuenta, es que ese proceso regular, en el que tuvo todos sus derechos a la mano, en el que fue notificado, en el que él impugnó, en el que llegó a la Corte Suprema, ese no valga. Y eso sería una clara interferencia contra un proceso que ya es de conocimiento del Poder Judicial y que se encuentra en fase de ejecución. Por ello, señores magistrados, insistimos en nuestro pedido que al final de cuentas determina la improcedencia de la demanda de amparo. Muchas gracias. Vice-causa, queda el voto. Causa número 22, expediente número 1937, año 2012, proceso de amparo, interpuesto por Elías Antonio Vilcabomán Minanya contra el Poder Ejecutivo, representado por la Presidencia del Consejo de Ministros y otro. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandada y por el Ministerio de Justicia la abogada Rosa Lucía Silva Fernández. Señor presidente, señores magistrados, voy a ser muy breve. En principio debo enfatizar el artículo 3 del Código Procesal Constitucional, que señala que cuando un proceso
se dispone en consulta debe ser elevado a la Corte Suprema del Poder Judicial. Sin embargo, ha sido elevado al Tribunal Constitucional, en este caso. En cuanto a los hechos, son los siguientes. El demandante Vilcahuamán se presentó a un concurso para ser notario. Cuando ya estaba en la última etapa del concurso, se publica el Decreto Legislativo 1049, en el que en la tercera disposición complementaria transitoria final dispone que todos los concursos a nivel nacional, todos los concursos públicos para ser notario, se deja sin efecto. Entonces, el demandante, considerando que se le está conculcando sus derechos, sobre todo sus derechos de igualdad y de trabajo, presenta esta acción de amparo. En primera instancia declaran infundada la demanda, y en segunda instancia declaran fundada la demanda y sube en consulta al Tribunal Constitucional. En cuanto a la igualdad, señores magistrados, debemos tener en cuenta que el Decreto Legislativo 1049 ha sido dado para todos los ciudadanos del país, no precisamente para el señor demandante Vilcahuamán, sino para todos los postulantes del concurso, de los concursos para el notariado. Y por otra parte, en lo referente al trabajo, el señor Vilcahuamán aún no había trabajado como notario, no había realizado funciones de notario, sino era un simple postulante que estaba en la última etapa de este. Entonces, además se debe tener en cuenta que hubo otros amparos de otros postulantes que han sido archivados. Entonces, más bien, si es que al señor Vilcahuamán esta demanda se declara fundada, habría más bien un derecho de desigualdad contra los otros postulantes. Por esto, esta Procuraduría solicita se declare infundada la demanda. Vista la causa, queda el voto. Causa número 28, expediente número 1998, año 2012, proceso de habeas corpus, interpuesto por Santos Guillermo Terrones Saldaña a favor de Rufina Jara Villanueva, contra Eduard Sánchez Bravo y otros jueces superiores de la Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de San Martín. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante el abogado Eduardo Aníbal Trujillo Rojas, por la parte demandada y por la Procuraduría del Poder Judicial el abogado Mario Rafael Camacho Lazarte. Abogado. Señor presidente, vengo a informar, señor magistrado, disculpe, vengo a informar a la ilustre sala sobre la demanda de habeas corpus interpuesta a favor de la sentenciada Rufina Jara Villanueva, solicitando que al momento de resolver declare fundada la demanda por los fundamentos y consideraciones que paso a exponer. Primero, la sentenciada ha sido procesada y condenada por la supuesta comisión del delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico ilícito de drogas. 2. La Sala Penal Superior de Tarapoto ha vulnerado sus derechos fundamentales durante el proceso y la expedición de la sentencia, y más adelante voy a ir demostrando. 3. La misma Sala Superior Penal de Tarapoto ha expedido 2 sentencias. La primera sentencia, con fecha 12 de noviembre del año 2011, en donde condena a la sentenciada a 6 años de pena privativa de su libertad y al pago de 2.000 soles de reparación civil a favor del Estado. Pero en esa sentencia, en el segundo considerando, ¿qué dice el colegiado? Dice: la responsabilidad penal de la acusada Rufina Jara Villanueva está acreditada por la versión de su coprocesado, John Acevedo Villavicencio. ¿Y quién es John Acevedo Villavicencio? Es un mentiroso, ha falsificado un certificado de trabajo y con todo eso el colegiado le ha dado crédito.
a él. La segunda sentencia es de fecha 10 de octubre del año pasado, 2011. Ahí también el colegiado en el 11º considerando, textualmente dice: el delito atribuido a la acusada Rufina Jara Villanueva no está comprobado por elementos probatorios directos. Pero si no está comprobado, dice el 11º considerando, no está comprobado, pues sí te condeno, lo ha condenado. Y con el agravante de que le ha aumentado la pena, le ha subido de 6 a 8 años de pena privativa y la reparación de 2.000 a 5.000. Cuando yo a mi modesto, lo poco que conozco, señor, ese principio de reforma en peor está proscrito, está prohibido por ser abusiva, inhumana, ¿no? Ya no tiene por qué darse uso a ese principio. Entonces, señor presidente, señores magistrados, la defensa solicita declare fundada por estos fundamentos que acabo de exponer, porque no hay pruebas, solamente la prueba está en lo que acabo de mencionar, no hay otra prueba. Y otra cosa, señor presidente, me estaba olvidando, ¿no?, de que frente a la primera sentencia, ¿no?, la sentenciada interpuso recurso de nulidad. ¿Y qué dijo la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema? Felizmente, señor, existen jueces probos, jueces justos. Declaró nula la sentencia y ordenó un nuevo juicio oral. Y en el nuevo juicio oral le aumenta, como dije en un momento, le aumenta la pena y lo sentencia a 8 años. Entonces, nuevamente la sentenciada interpuso el recurso de nulidad, ¿no? Y también, repito, la Sala Penal Transitoria, ¿no?, ha resuelto nula la sentencia y, reformándola, ha dicho que se la absuelva y su inmediata libertad. Por eso, ¿no? Entonces, toda esta cosa el Colegiado Superior de Tarapoto no ha tomado en cuenta, está demostrado que ha vulnerado todos sus derechos de la sentenciada. Por estos fundamentos, señor presidente, señor magistrado, solicite que, como ya dije, no declare fundada la demanda de habeas corpus, señor. Gracias. Abogado. Señor presidente, señores jueces constitucionales de este ilustre tribunal, solicito en representación de la Procuraduría del Poder Judicial que se desestime el presente recurso de agravio constitucional en razón a los argumentos que muy brevemente paso a exponer. Se afirma que supuestamente habría una vulneración al principio non reformatio impeius o la reforma en peor, pero estamos ante una sentencia de primera instancia. Es difícil poder considerar que una sentencia de primera instancia pueda vulnerar el principio de la no reforma en peor, toda vez que este principio conlleva al razonamiento que es el superior jerárquico que, al no haber interpuesto el medio impugnatorio respectivo por parte del representante del Ministerio Público, quedaría pues vinculado a no poder incrementar la pena, toda vez que el máximo pretensor punitivo del Estado, que es el representante del Ministerio Público titular de la acción penal, defensor de la legalidad, no habría impugnado. Pero este no es el caso. Este es un tema totalmente distinto, en razón a que estamos ante una sentencia condenatoria de primera instancia, la cual fue pasible del recurso de nulidad respectivo, interpuesto con fecha 7 de noviembre del 2011, ante lo cual, y pese a que el proceso aún se encontraba en giro, el favorecido, con fecha 17 de noviembre del 2011, es decir, 10 días después de haber interpuesto el recurso de nulidad, cuando aún se encontraba pendiente para resolver en la Sala Penal de la Corte Suprema, postula la presente demanda, argumentando que se habría vulnerado el principio de reforma en peor cuando la sentencia es de primera instancia, cuando no estaba ante una resolución judicial firme, como lo exige el artículo 4 del Código Procesal Constitucional, toda vez que se encontraba pendiente para resolver por la Corte Suprema de Justicia de la República. Razón por la cual vuestro ilustre tribunal
en su reiterada jurisprudencia, como es en la sentencia de don Víctor Esteban Camarena, en la sentencia de Magali Medina Vela, ha desarrollado de manera exhaustiva y extensa que se deben de observar los requisitos de procedibilidad, especialmente el artículo 4 del Código Procesal Constitucional, hecho que evidentemente ha sido inobservado por la parte accionante y pese a ello ha postulado la presente demanda, razón por la cual solicito a vuestro ilustre despacho constitucional que desestime el presente recurso de agravio constitucional. Viste la causa, queda el voto. Señor presidente, señores magistrados, doy cuenta a usted de que en las demás causas programadas para la fecha no se ha solicitado informar oralmente conforme al reglamento y si así se ha hecho no se han presentado a hacer uso de la palabra. Todas ellas quedan el voto, se levanta la sesión. Perfecto.